Bienvenidos y bienvenidas a todos a este hermoso encuentro, a esta conferencia organizada por el doctor Alfredo Grassi, profesor de nuestro instituto. ¿Cómo, Alfredo? El Instituto Histórico. Pero, Alfredo, no seas ansioso. Quiero retomar esta idea. Agradecer muy especialmente al doctor Alfredo Grassi, que es profesor de nuestra casa de estudios, que es miembro, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas del municipio, y para mí, en nombre del profesorado, es un honor poder habilitar este espacio de encuentro para poder conversar sobre nuestra historia regional, sobre nuestra historia local. Mi nombre es Ivana Perrota y tengo el grato trabajo de ser la directora de este instituto. Y les doy la bienvenida a los profesores que nos acompañan, a los estudiantes, a los miembros del instituto y también a los vecinos y a las vecinas de nuestro querido partido que hoy se convocaron para poder compartir este encuentro. Le voy a pasar la palabra a nuestro gran y querido profesor, ex rector del profesorado Sáenz, Carlos Pesado Palmieri, para que pueda dar la presentación de nuestro querido profesor Alfredo Grassi. Bueno, gracias, Ivana. Buenas tardes, amigos nuestros. En nombre, en este caso, del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora, tengo el honor de saludar a todos ustedes también, miembros de la comunidad educativa del profesorado Sáenz, autoridades, sus autoridades, los colegas de su claustro docente, los estudiantes, los integrantes de nuestro instituto y vecinos e invitados en general, para presentar al orador de la fecha, festividad de Santa Teresa de Ávila, cuya famosa letrilla que termina en el solo Dios basta, puede cobijarnos en el día de hoy. Conozco a este amigo, hermano en la fe, vecino de la ciudad, que es tema de su conferencia, desde su adolescencia, precisamente siendo alumno del Colegio Belgrano de Temperley, donde fui su profesor muchas décadas atrás. Seguimos unidos a través de los años estrechamente en el testimonio católico, en la investigación regional, y supo acompañarme como adjunto en la cátedra extracurricular de la USAL sobre la ciudad indiana, donde era nuestro asociado Alberto de Paula. Ambos fueron luego doctores graduados en esa universidad tan ligada al profesorado Sáenz. Hoy, en la breve lectura de la síntesis de su currículum vitae, verán qué sitiales alcanzó en ella. De verdad, antes de subir en Horacio Grassi es doctor en geografía desde el 2004, profesor de enseñanza secundaria, normal y especial en geografía, 1983, y bachiller superior en geografía por la Universidad del Salvador, también en ese año. Director del doctorado en geografía desde el 2014, profesor titular desde el 83 y académico en la USAL desde el 2012. Profesor titular en esta casa de altos estudios, que es nuestra casa, la casa de siempre, la casa que nos reunió en una comunidad que creo que es orgullo de Lomas de Zamora desde 1997. Es presidente de nuestro Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora, flamante desde este año 2020. Ha sido coordinador general del Comité Editorial de la Revista Científica de USAL, Universidad del Salvador, desde el 2014. Es director del CITAB, el Centro de Investigaciones Territoriales y Ambientales Bonaerenses del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ex integrante de la Junta Directiva del GAEA, que es la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, entre el 2005 y el 2019. Y ha obtenido en el año 2000 el premio Carlos Mujico a historiadores lomenses y el Carlos María Viedma por la dirección de la obra en 3 tomos y en CD del Atlas de la provincia de Buenos Aires, otorgada por GAEA en el 2000.
autor de varias publicaciones y artículos sobre temas de geografía histórica, urbana, económica y turística, muchos de ellos declarados de interés municipal, provincial y nacional. Con ustedes, nuestro querido orador. Alfredo, todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. A ver si se ve la imagen, sí. Sí, Alfredo, perfecto. Bueno, vamos a tratar de resumir estos 150 años. Voy a profundizar más en la ocupación del espacio desde el punto de vista de las estancias, chacras y quintas. No voy a profundizar ni en personajes ni en instituciones, que nos llevaría mucho tiempo. Sí voy a mencionar, por supuesto, algunas, pero no me voy a detener en cada una de ellas. Así que bueno, vamos a empezar con este relato. Todos somos de la zona, así que no hace falta que nos ubiquemos geográficamente, pero sí tenemos que imaginarnos. ¿Se escucha bien o hay un eco? Hay eco, profe. Hay eco, Alfredo. ¿Todos tienen cerrados los micrófonos? Sí. No, yo no. Espera. Bueno, en esta imagen campestre que estamos viendo, tratemos de meternos en esa imagen, olvidémonos de los edificios, de las calles pavimentadas, para tratar de imaginarnos Lomas de Zamora como si estuviéramos caminando ahí por este campo hace 3 o 4 siglos atrás. Imaginémonos ese medio geográfico natural sin casas, sin calles, sin plazas, sin edificios. Geográficamente, Lomas de Zamora o Temperley pertenece a la región pampeana, y pampa significa planicie sin árboles. Pero la provincia de Buenos Aires no es una planicie perfecta, porque está acompañada de sierras como el sistema de Tandil y de Ventaña, de una pampa deprimida, de una pampa alta, de un delta, o como en el caso nuestro, que pertenecemos a lo que llamamos pampa ondulada. Y dentro de esta pampa ondulada, el partido de Lomas de Zamora originariamente estaba dividida en 2 grandes zonas. Una zona alta, conocida como la zona de Lomadas, y una zona baja, conocida como la zona de Bañados. Dentro del partido de Lomas de Zamora, la parte más elevada corresponde a la zona de Turdera, que llega a los 25 metros sobre el nivel del mar. Las estaciones de Temperley y Lomas de Zamora están más o menos en 17 metros y medio, y donde vemos ahí el número 10, acá, no sé si ven el cursor, en este lugar estaba ubicada el casco de Juan de Zamora, que estaba sobre una lomada, donde hoy se ubica en la cercanía el cementerio de Lomas. Pero a medida que nos vamos hacia el riachuelo que estamos viendo acá, el curso original del riachuelo, porque hoy está rectificado, a medida que nos vamos acercando, va perdiendo de altura. Y ahí ya, como ustedes ven, está marcado 5 metros sobre el nivel del mar. Estas lomadas están recortadas por cursos de agua. Uno de ellos es el Arroyo del Rey, que viene de Lonchán, que tiene una parte a cielo abierto y otro entubado. Se unía al Arroyo Santa Catalina, que viene de Esteban Echeverría, desembocaba en la laguna
en la tradicional laguna de Santa Catalina y continuaba para unirse con el Arroyo del Rey y desembocar originalmente en el Riachuelo. Otro de los cursos de agua era el arroyo Ginocchio. El arroyo Ginocchio nacía en la cercanía de la actual estación de Temperley. Venía por 14 de julio, Colón, Juncal, atravesaba Lomas y Banfield, y este arroyo de Ginocchio se llamaba así porque pasaba por la quinta de Ginocchio. Cuando llegaba a Escalada, atravesaba las tierras de Galíndez, y entonces el arroyo toma el nombre de Galíndez para desembocar en el Río de la Plata. Otro de los arroyos era el arroyo de las Perdices, otro el arroyo de las Piedras y la cañada de Gaete. Estos arroyos, en la época colonial, en la época de las estancias, cuando llovía mucho, dificultaba el tránsito y la comunicación, por ejemplo, entre el pueblo de Quilmes, del cual en las primeras épocas dependíamos del partido de Quilmes, la comunicación era dificultosa. Lo mismo cuando no existían los puentes para poder ir de las tierras de Temperley o de Lomas hacia la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a meternos un poco en y ya empezamos con la parte histórica. Vamos a arrancar para ver un poco la distribución de las tierras desde 1580, cuando Juan de Garay funda la ciudad de Santa Trinidad y Puerto Santa María de los Buenos Aires, sobre la barranca del Río de la Plata, en las inmediaciones de lo que sería Plaza de Mayo. Tomó, clavando estacas y con sogas, fue midiendo y fue primero marcando la plaza principal, las calles y las manzanas. Esas manzanas que tenían cada cuadra 140 varas de frente por 140 varas de fondo. Una vara son 86 centímetros, no llega a ser 1 metro. Garay lo que hizo fue orientar la ciudad en rumbo lleno, norte-sur, este-oeste, y en la ciudad repartió lo que se llamó las suertes de solares. Las manzanas las dividió en 4 y cada solar tenía 70 varas de frente por 70 varas de fondo. La ciudad se fue construyendo, principalmente al principio de adobe y paja. Tengan en cuenta que en este paisaje natural no teníamos ni sierras ni montañas, lo cual esos primeros habitantes no podían utilizar la roca, y tampoco teníamos bosques. Dijimos recién que pampa significa planicie sin árboles. En la pampa, en la planicie, en esta llanura, los pocos árboles que había estaban junto a los arroyos y eran algunos sauces junto a esos cursos de agua. Después también se va a ir multiplicando el ombú, que era una hierba que crecía con facilidad y daba buena sombra. Después Garay repartió lo que se llamó las suertes de chacras, que estaban destinados para huertas o ganado menor. Y en el caso de las chacras del Pago del Monte Grande, que estaban distribuidas desde lo que hoy es Retiro hasta Tigre. Y también las chacras del Pago del Riachuelo. Esta línea marrón que ven acá es la línea de barranca del Riachuelo, y esta línea marrón que ven acá es la línea de barranca del Río de la Plata. Para que se ubiquen, esto sería hacia acá la zona de la Boca, y acá estaría más o menos ubicada Constitución, sobre la barranca. Las chacras tenían 400 o 500 varas de frente por 1 legua de fondo. Y después Garay repartió lo que se llamó las suertes de estancias. Imagínense que si estamos en el medio del campo, de la nada, no había referencias porque tampoco había árboles,
entonces Garay tomó como base los cursos de agua. En este esquema que ustedes ven acá, vemos un río. Garay llevó a su gente hasta los ríos y a ambas márgenes fue repartiendo esas estancias. Esas primeras estancias que repartió a ambas márgenes del río se las llamó suertes principales. Y las que después se fueron ocupando detrás de las suertes principales se llamaron cabezadas. Y las que estaban posteriormente detrás de las cabezadas se llamaban sobrecabezadas. Cada 2 estancias había un camino. Y detrás de cada suerte principal o cabezada también había otro camino. Esos caminos, muchos de ellos, hoy son calles, avenidas o rutas. Y vemos que la orientación de esas estancias están realizadas en base a los ríos y arroyos. Y así surgen, porque ese conjunto de estancias junto al río llevaron el nombre de pago. Y así surge el pago de Luján, el pago de Areco, el pago de Arrecifes, el pago de La Matanza o el pago de la Magdalena. Si vemos en este mapa, vemos acá el curso del Riachuelo, tenemos acá la ciudad de Buenos Aires, toda la línea, estas serían las chacras del pago del Monte Grande, la línea de Barranca, el valle del Riachuelo, y tenemos distintas orientaciones. La de Lomas de Zamora, las estancias están orientadas en base al Riachuelo, y lo que la zona de Temperley están orientadas en base al Río de la Plata, con dirección hacia Quilmes, hacia el pueblo de Quilmes. Vamos al siglo XVIII, 1737, Juan de Zamora adquiere de Pedro de Espinosa la estancia que se conoció con el nombre de Estancia del Cabezuelo, que después va a ir ampliando. Acá vemos con el número 1, 2 y 3, fue comprando y ampliando esas tierras, y en 1765 Juan de Zamora se la va a transferir a los jesuitas, al colegio jesuítico de Nuestra Señora de Belén, que estaba en el barrio de San Telmo. Pero bueno, desgraciadamente, 2 años después, en 1767, los jesuitas son expulsados y bueno, estas tierras quedan abandonadas. Así que en 1801, esa estancia queda afectada, el arma de la caballería del Real Ejército, era utilizado para la caballada, y lo cual, bueno, ante este abandono empezaron a crecer los pastos. Para esa época, estamos ahora en 1819, lo que vendría a ser, lo que está todo sombreado sería el partido de Lomas de Zamora, pero estos números que ven acá son de las estancias estas 5 estancias que ocupaban lo que hoy es Temperley. Con el número 39 vemos la de José Ferrari, que José Ferrari fue alcalde de la Santa Hermandad y después fue juez de paz del partido de Quilmes. Él tenía su estancia en lo que hoy es Temperley, con el número 39. Con el número 40 está la de María Bracho. Al lado teníamos la 44, que era la de Francisco Soto. Francisco Soto fue sobrino político del juez de paz, también de Quilmes, del cual dependíamos, que era de Gervasio López. La hija se va a casar con Carlos Casavalle, que fue una de las primeras familias de Lomas de Zamora. Esta línea marrón que ven acá es el Camino Real, lo que hoy sería la avenida Hipólito Yrigoyen. Con el número 50 estaba la estancia de Atanasio San Martín, que era hermano de Feliciana San Martín de Marenco,
Marenco es el que le va a vender las tierras a Temperley. Y con el número 51, la estancia de Esteves Correa, que las había adquirido en 1762. Estas tierras ocupaban, esta línea que ven acá sería la avenida Pasco, Eva Perón, 9 de julio, donde está hoy el Club Temperley, el Colegio Belgrano, el Colegio del Huerto, en esta parte. Pero esas tierras que habían quedado prácticamente abandonadas, 24 pobladores que estaban afincados en la zona le piden al gobernador Martín Rodríguez si podía entregarle esas tierras para poder repartirlas en chacras. Y bueno, el agrimensor Magín Roca las va a mensurar, y el 14 de mayo de 1821, el año que viene se cumplen 200 años, el gobernador Martín Rodríguez va a justamente dar esas tierras para que se pueda asentar ahí y aparecer justamente la ocupación de esas primeras 24 chacras. Bueno, y se van a... Cada chacra tenía 4 cuadras por 4 cuadras, dividida por las calles, ¿no? Al año siguiente, en 1822, aparece el primer oratorio católico en la zona, que fue el de la chacra, en una de esas chacras que era del capitán Manuel Antonio Grigera, que la imagen se encuentra en la capilla del Hospital Gandulfo, y algunas del sagrario, velas y algunos elementos de la capilla se encuentran en el Museo Americanista de Lomas de Zamora. En 1825 se produce el primer asentamiento, la primer colonia de extranjeros, la colonia escocesa de Santa Catalina, en lo que ustedes ven ahí de color rosado, teniendo en cuenta la ubicación de las chacras y la ubicación de las estancias de lo que hoy sería Temperley. De 1825 a 1831, solamente 6 años tuvo existencia esa colonia escocesa. Después tuvieron mala suerte, sequías, como arrendaban esas tierras, no pudieron progresar. Los escoceses se dispersaron, algunos se asentaron en lo que hoy es Temperley, como por ejemplo esta chacra de los hermanos Bell, que vemos acá. Esto sería la avenida Pasco, Eva Perón. Ahí vemos la ubicación del casco de la estancia, y ahí vemos el casco de la chacra que todavía existe, en la calle Alemandri, 1697, en Temperley Este. Este casco de estancia es aproximadamente de mediados del siglo XIX. Con respecto a la jurisdicción de distrito, podemos decir que Temperley o Lomas dependían al principio, desde 1611, del pago de la Magdalena. A partir de 1785, del partido de Quilmes, y en 1852, con el gobierno de Valentín Alsina, se lo va a separar y pasamos a depender de Barracas al sur, que sería Avellaneda. Y el 10 de septiembre de 1861, el gobernador Ocampo va a promulgar la ley para crear el partido judicial de campaña de las Lomas de Zamora. El primer juez de paz de Lomas de Zamora va a ser don Francisco Portela. Los jueces de paz fueron los reemplazantes de los alcaldes de la Santa Hermandad que existían anteriormente. En 1864 se crea el Pueblo de la Paz. El verdadero nombre
el 28 de marzo de 1864. El agrimensor Manuel Eguía va a dividir esas chacras originarias que existían, las va a dividir y repartir y va a trazar las distintas calles del pueblo de La Paz. Al año siguiente se va a inaugurar el templo bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz, que sería la actual Catedral y Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Paz. Y para 1869, el Partido Judicial de Lomas de Zamora reunía 1.723 habitantes. ¿Cuáles eran los caminos de esta zona? Bueno, los caminos teníamos la actual avenida Frías, que era el camino de las tropas, conocido como las tropas de ganado, tropas de carreta que se transitaban justamente por la avenida Frías Santa Fe. Otro era el camino real, lo que hoy sería la avenida Hipólito Yrigoyen, conocido también con los nombres de Necochea, General Rodríguez o Pavón. El camino de Santa Catalina, que era la avenida de la calle Armesti, Cerrito, Garibaldi. El camino del Monte Grande a Quilmes, la avenida Pasco, Eva Perón, 9 de julio. La calle Esmeralda, conocida como la calle de la estación, porque originalmente la estación de Temperley, la calle Esmeralda, el del lado oeste, terminaba en la estación primitiva, y General Paz del lado oeste. Todas las carretas, los carruajes que llegaban a las distintas plazas de la ciudad de Buenos Aires se distribuían a lo largo de los distintos caminos. Uno de esos caminos que mencionamos recién era justamente el camino de las tropas, de la avenida Frías, y que hacían una parada de descanso en el almacén Santa Rosa, ubicada en Frías y Molina Rotea. Otra parada era por la avenida Almirante Brón, que era la posta La Botija, sobre el camino de las diligencias, en la avenida Alsina y Fonrouge, donde hoy se encuentra la terminal de ómnibus 266, que lo han demolido. Y para 1864 se empieza a distribuir el Ferrocarril del Sur, las distintas vías hacia nuestra zona. Y el 14 de agosto de 1865 aparece la estación de Lomas de Zamora, que llegaba, estas vías férreas, hasta Jeppener. Eran más o menos 77 kilómetros, y lo que estamos viendo acá es la primitiva estación de Lomas de Zamora. Para esa época, toda esta zona era una zona rural. Empezaba a surgir el pueblo de La Paz, con su actividad comercial. Y bueno, la actividad principal va a ser la ganadería, con un gran desarrollo del ganado lanar y también vacuno y caballar. Pero dentro de la agricultura, uno de los cultivos principales, y que los periódicos de la época lo resaltan, aunque parezca mentira, eran los viñedos, que en algunas publicaciones aparecen, como esta imagen que vemos acá, de la publicación El Sudamericano de 1888, donde resalta los viñedos de Temperley. Lo menciona así, y da esta ilustración como vemos acá. Jorge Temperley. ¿Quién era Jorge Temperley? Bueno, Jorge Temperley nació en 1823 en Inglaterra. A los 15 años llega a la Argentina, va a comenzar a trabajar en un almacén de ramos generales en la ciudad de Buenos Aires. Se va a casar con Charlotte Knight en 1846.
Al año siguiente ya exportaba lanas, distintos tipos de productos, también importaba ropa que vendía en su comercio, en la calle Cangallo, que lo que hoy sería Juan Domingo Perón, en la capital. En 1851 va a contraer matrimonio con su cuñada, muere su esposa y se casa con la hermana. En 1855 va a ser accionista en la construcción del Teatro Colón. Teatro Colón, que estaba ubicado en esta época frente a la Plaza de Mayo, el primitivo Teatro Colón. En 1860 va a participar en la construcción en ese momento de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, la Catedral de Lomas de Zamora, en la Escuela de Varones, y va a ser miembro del municipio de Lomas de Zamora. En 1866 va a formar parte también de las distintas personalidades de la Sociedad Rural Argentina y va a fallecer el 25 de junio de 1900 a los 76 años de edad. Jorge Temperley le va a comprar en 1854 la chacra a los hermanos Marenco, que eran más o menos unas 51 hectáreas que estaban delimitadas por la avenida Almirante Brown, Dorrego, Juncal Lavalle y Eva Perón o Pasco y 9 de julio. Ahí, dentro de su chacra, va a establecer ahí su casco principal. Cuando en 1865 las vías del ferrocarril le dividen la estancia en dos, bueno, a los pocos años decide lotear su chacra, la va a mensurar para crear un pueblo. Estamos viendo acá el periódico El Nacional del 15 de octubre, justamente hoy se cumplen 150 años de esta página del periódico El Nacional, donde anuncia que se iba a hacer un gran loteo el 16 de octubre, que justamente mañana se toma como fecha el primer loteo, como fecha fundacional del pueblo de Temperley. Y acá está anunciando que en terrenos situados alrededor de la nueva estación que se está construyendo actualmente, dice el domingo 16 del corriente a las 12 en punto. Bueno, lo que estamos viendo acá es el primer plano del pueblo de Temperley. Fíjense, vemos acá la ubicación de la estación primitiva. ¿Por qué digo primitiva? Porque esta estación estaba ubicada en la calle Esmeralda y en la calle General Paz. Después se va a trasladar como ahora vamos a ver. Vemos ya las primeras viviendas que ocupaban en el amanzanamiento que hizo Jorge Temperley. Vemos la ubicación del casco de su antigua chacra, que era la de Temperley, con toda su parquización. Vemos las calles. Esta calle interna de su parque hoy sería la calle Avellaneda. Esta sería Liniers, esta sería 25 de Mayo, esta sería General Paz y esta Lavalle. Lo que vemos acá es lo que vemos trazado en el pueblo, que era la plaza de Temperley. Pero la plaza figuraba para el plano, cuando en realidad nunca existió. Nunca Temperley tuvo plaza. Sí en el plano. Otro detalle para tener en cuenta es la orientación. Fíjense la orientación de las manzanas. Con respecto a las vías, este amanzanamiento de estas chacras o estas primeras quintas estaban orientadas en base, como dije anteriormente, al Río de la Plata o hacia Quilmes. Y estas están orientadas más hacia Lomas, hacia el riachuelo. Lo que estamos viendo acá
esta es lo que podríamos llamar la primera estación de Temperley, ubicada sobre la calle Esmeralda y del lado oeste sobre la calle General Paz. Esta fue la primitiva estación de Temperley que se inaugura el 1 de enero de 1871 en terrenos que donó Jorge Temperley. En ese año de 1871 se produce la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires y en alrededores, porque en Lomas también afectó la fiebre amarilla. Pero ya venía afectando años anteriores otra epidemia, que era la epidemia del cólera, año 1867, año 1868, que también produjo una gran cantidad de muertes, pero la epidemia de fiebre amarilla provocó una gran mortandad y esto hizo que muchas familias de la ciudad de Buenos Aires se trasladaran hacia el norte, San Isidro, Vicente López, o hacia el sur, Banfield, Lomas, Temperley y Adrogué, y que instalaran sus casas y quintas de veraneo o de fin de semana. En la zona de Temperley también se instalaron muchos de origen británico, relacionados con el ferrocarril, pero también llegaron con el tiempo italianos, españoles, de otras nacionalidades que fueron ocupando las tierras de lo que hoy sería Temperley. En 1872 aparece el pueblo de Almirante Brown, hoy conocido como Adrogué. Su origen es justamente por don Esteban Adrogué. Fíjense en el plano original, las diagonales. Estamos hablando 10 años antes de la fundación de La Plata. La Plata que hoy se caracteriza por ser una ciudad modelo, una ciudad jardín, una ciudad con diagonales. Bueno, Almirante Brown, el pueblo de Adrogué, ya en 1872 estaba trazada con sus diagonales. En 1873 aparece el pueblo de Banfield, en honor a este primer gerente del Ferrocarril Sur, Banfield, 1873. En 1873, en el límite entre Temperley y Lomas, sobre la calle Cerrito, se instala justamente esta iglesia anglicana, Santísima Trinidad, en ese año, relacionada justamente con la colectividad británica asentada en toda esta zona. En 1875, Esteves Correa, dentro de su estancia, dona tierras para establecer ahí y levantar la primer capilla de Temperley, la primer capilla católica en Temperley, y una escuela que va a ser el colegio Nuestra Señora del Huerto. Este portugués, católico, asentado en este lugar, sobre la calle, en este caso, sobre la calle 9 de Julio. En 1884, bueno, el ferrocarril de la provincia que se construía hacia La Plata, tengan en cuenta que 2 años antes surge la capital de la provincia de Buenos Aires, que va a ser La Plata. Así que las líneas férreas se van a tener que extender justamente hacia esa capital. Pero en este año de 1884 se va a habilitar en Temperley la doble vía, la doble vía que iba hasta desde Constitución hasta Bursaco. En 1886, el ramal a Cañuelas del ferrocarril de la provincia. 2 años después se va a inaugurar el edificio nuevo de la estación de Temperley. Y en 1890, el Ferrocarril Sur le va a comprar a la del oeste su ramal a Cañuelas. En 1891 surge la Sociedad Italiana Nueva Roma, ubicada en la calle Vicente López, 789, en Temperley Oeste.
Ese terreno fue comprado en 1891 por Francisco Repetto, que fue su presidente, y 2 años después se va a inaugurar el edificio que vemos a la izquierda. Ese edificio lamentablemente después fue modificado en su fachada, porque esto fue teatro, cine, conocido como Cine o Teatro Rossi. Se modificó la fachada y bueno, después se volvió a restaurar. Otro de los cines, ya que estamos dentro de esta parte de teatro de cine, al principio en Temperley, en la esquina de 25 de Mayo y Mex, se pasaban películas mudas en un comercio, lo mismo también en Avellaneda y Mex, pero en 1928, en la avenida Almirante Brown, se va a inaugurar el Cine Gloria, que después se conoció con el nombre de Astor, o posteriormente conocido también con el nombre de Nuevo Astor. Y sobre la calle Mex, Arturo Tur, que tenía su propiedad enfrente, va a levantar el Cine Grande Splendid, que se va a cerrar en 1966. Posteriormente se va a modificar, se va a remodelar con el nombre de Gran Sud y se cierra definitivamente en 1975. Y sobre la calle Riobamba, entre Carlos Casares y Vélez Arfield, se va a inaugurar el Cine San Martín. Nicolás Avellaneda, que había nacido en Tucumán, fue el gran promotor de la inmigración, de la universidad pública y de la federalización de Buenos Aires. A los 37 años, en 1874, va a acceder a la presidencia junto con Mariano Acosta, que era el vicepresidente. En 1877 va a comprar la quinta a Jorge Temperley y va a instalar ahí su quinta en esa misma propiedad. En 1885 se va a embarcar a Europa porque tenía grandes dolores, sufría de nefritis. Va a viajar a Europa para ver si los médicos europeos le podían solucionar ese mal que tenía, pero en su viaje de regreso hacia la Argentina muere en alta mar, y bueno, a los 48 años, así que su esposa, y después, cuando muere su esposa y después sus hijos, a partir de 1920, van a lotear su quinta y bueno, van a vender todo lo que quedaba de la primitiva casco de Jorge Temperley y después la de Avellaneda. De las distintas quintas que se fueron multiplicando, la quinta Los Pinos, que originalmente se llamaba Establecimiento Los Pinos, que pertenecía a la familia González Chávez. Adolfo Gregorio González Chávez fue el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires junto a Dardo Rocha. Había nacido en 1828 y murió en 1887. En su establecimiento tenía plantaciones de árboles frutales, una gran variedad de plantas y flores, pero después, bueno, cuando muere, tenía una enfermedad en la vista, veía muy poco, que casi era ciego, muere y hereda esta quinta a su hijo, Adolfo Justo González Chávez. Acá en Templo hay una calle que se llama González Chávez, la veo a Ana Mera, a Elena Mera, perdón, que vivía en esa calle. González Chávez, que está escrito con Z, pero el apellido de González Chávez las dos veces termina con S, de origen portugués. Su hijo, Adolfo González Chávez, fue el que fundó el partido y el pueblo de González Chávez, entre otras cosas. Se va a establecer acá en la quinta
va a seguir con este establecimiento, pero cuando él muere, también muy joven, su esposa, que era Esther Conde de González Chávez, se va a quedar a cargo de este establecimiento y entonces decide no seguir con esta actividad y lo va a convertir en una quinta de veraneo y de descanso, y en 1926 va a levantar una capilla, la segunda capilla católica de Temperley, que va a ser bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, donde los vecinos de las quintas y chacras de los alrededores podían asistir a misa con sacerdotes que venían de Buenos Aires. Esta quinta, que tenía su entrada principal, una por 14 de julio y otra por Anchorena, ocupaba más o menos unas 6 manzanas. Acá vemos a la izquierda su entrada principal y a la derecha lo que hoy es el salón parroquial de la parroquia Sagrado Corazón, porque cuando muere la señora Esther Conde de González Chávez, la dona al reciente obispado de Lomas de Zamora, que se crea en 1957, dona el casco de la quinta y la capilla, y bueno, es lo que vemos acá. Este es el salón parroquial, y abajo la capilla original, y a la derecha la actual parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que está declarado desde 1991 edificio histórico municipal, que también tiene su museo histórico parroquial. Este plano de 1896, muy rico en información, que fue realizado por el ingeniero geógrafo Mariano Barilari, muestra no solamente el amanzanamiento de esa época, sino también los edificios. Y esos edificios donde se ve la silueta de cada uno de ellos con su ubicación en cada manzana. Y además el nombre de los propietarios de esas parcelas, lo cual da una información muy rica para los investigadores. Con respecto a los tranvías, bueno, desde 1908 el primer tranvía que desde Plaza de Mayo llega a la estación de Temperley, recorriendo Hipólito Yrigoyen, Alén y Mex para llegar a la estación de Temperley, fue el tranvía eléctrico del sur, 1908. Acá vemos una imagen de la avenida Mex, y otra más donde esta es posterior, ubicando acá lo que sería el cine. En 1910 ya surgía el pueblo de Turdera, se inauguraba el 30 de enero la iglesia, la conversión de San Pablo en Turdera, pero el 17 de junio de 1910, con la aparición del pueblo de Turdera, para unir estos dos pueblos de Temperley y Turdera, comienza a funcionar un tranvía a caballo que iba por la avenida Mex y 25 de Mayo hasta el pueblo de Turdera. Del lado este de Temperley, y como aparece el hipódromo que ahora vamos a ver, salía de la estación de Temperley, 14 de julio y Santa María de Oro, otro tranvía a caballo que iba por la avenida Pasco, 9 de julio, pasaba por el hipódromo de Temperley y terminaba en Villa Sastre. Otra de las quintas era Los Talitas, de un francés, un dentista llamado Alejo Cabagne. Él va a comprar estas tierras en 1895, está ubicada entre las calles Juncal, Lucio Vicente López, Bernardo de Irigoyen y Cerrito. Él, como vemos acá, este dentista también participó en la llegada de las Hermanas Azules,
va a participar y ayudar para crear el Colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora, y va a fallecer en 1924, donde a partir de ahí se empiezan a lotear estas tierras. Otra de las quintas era Villa Gertrudis, sobre la calle Esmeralda, de un estilo Art Nouveau, llamativo justamente en esta zona para esa época y en estos lugares, que era de la familia Moliné. La familia Moliné fue uno de los constructores, Juan Moliné, en la primitiva Capilla Sagrado Corazón, y también del Hospital Español y también de otras construcciones. La quinta, la Tierra Prometida, o la Terra Promesa, como así se denominaba. Estas tierras fueron adquiridas hacia 1850, pertenecía a Pascual Gatti, que se encontraba en diagonal sobre la calle Esmeralda a la quinta anterior de la quinta de Moliné. También se caracterizaba por tener importantes viñedos. Al lado de la de Gatti estaba la de Juan Cowes. Juan Cowes estaba también ubicado ahí sobre la calle Esmeralda. Fue el fundador del Club Atlético Lomas, junto con Tomás Dock y también de James Simpson, el 15 de mayo de 1891. Y va a lotear su quinta, Juan Cowes, en la década del 20. Otra de las quintas era Villa Aurelia, de Bartolomé Ginocchio. Bartolomé Ginocchio, que tenía, estaba delimitado por las calles Colón, Esmeralda, llegaba hasta Lucio Vicente López. La de Ginocchio, justamente, esta quinta estaba atravesada por el arroyo que lleva su nombre, el arroyo Ginocchio, que por supuesto hoy está entubado, y que después seguía por la calle Juncal hacia Lomas. También tenía grandes plantaciones frutales, tenía varias estancias, una en el partido de Rivadavia, donde tenía dentro de su ganado vacuno, que los exponía, que ganó grandes premios en la sociedad rural. Otra de las quintas era la quinta de Parodi, ubicada en Almirante Brown, Juncal, Ituzaingó y Garay. Como ven acá en el plano, indica, acá dice, varios propietarios local del juego del polo. Bueno, en las inmediaciones de esta quinta se jugaba el polo desde el año 1885. La quinta de Laureano Bonorino, sobre la calle Juncal, que es la que vemos acá a la derecha. La quinta Los Pergendres, conocida como la quinta de Sainz. La familia Sainz le compra esta quinta a Pedro Segrestán, conocido porque tenía la fábrica de los chocolates Sainz, Águila Sainz, que después esta quinta, una parte quedó para el Clueca, y en la otra se va a instalar el Instituto Modelo Sainz, que bueno, después cerró, y hoy, como vemos acá en la parte inferior a la derecha, está cerrado, sobre la calle Esmeralda. Otra de las quintas era Villa Vinelli, sobre la avenida, acá dice 9 de julio, pero en realidad sería Pasco o Eva Perón, que iba desde Colón hasta Lucio Vicente López y Cangallo. Voy rápido por el tiempo. Otra de las quintas era del doctor Felipe Cabré. El doctor Cabré nació en la provincia de Corrientes, en Paso de los Libres. Era médico, psiquiatra y sanitario argentino, casado con un familiar de González Chávez que mencionamos anteriormente. Él va a establecer en Oppendorf, en el partido de Luján, un establecimiento de tratamiento de alienados a puertas abiertas, muy novedoso para la época. En 1897, la casona fue construida por el ingeniero Enrique Chemnitz. Va a tener una hermosa propiedad de 2 plantas que se va a instalar ahí
en 1907 con su familia. Y en 1928, cuando tenía 70 años, fallece y los hijos van a empezar a lotear esta propiedad. Vamos a hablar un poquito del hipódromo muy rápidamente, pero para poder llegar al hipódromo de Temperley les tengo que decir que en 1904 se instala el hipódromo de Lomas Jockey Club, que estaba en lo que sería enfrente del Hospital Gandulfo, porque esas tierras eran de la familia Gandulfo. Este hipódromo va a existir hasta 1910. Tenía una capacidad para 8.000 espectadores, pero se va a cerrar y se va a trasladar a Longchamp, y ahí se habilita el hipódromo de Longchamp el 5 de septiembre de 1910, como vemos en la parte inferior, y 3 años después, una de sus tribunas se van a incendiar por algún problema, no hubo un buen fallo, no se sabe bien cuál fue la causa. El asunto es que algunos dicen que lo prendieron fuego, bueno, se incendió, y entonces el hipódromo de Longchamp se cierra en 1903. Y al año siguiente, 1914, se inaugura el hipódromo de Temperley, en la quinta del doctor Cabré. El hipódromo de Temperley duró hasta 1927, que por una ley se cierran los hipódromos. El hipódromo de Temperley fue muy famoso, muy importante por la cantidad de gente que venía, no solamente por la actividad hípica, sino también porque en los alrededores había caballerizas, herrerías, talabarterías, varios stubs, almacenes de ramos generales, bares, que fueron generando en las inmediaciones toda una actividad económica importante. Bueno, lo que estamos viendo acá son imágenes del hipódromo de Temperley. Pero con el cierre del hipódromo y con la muerte del doctor Cabré, los hijos empiezan a lotear su quinta. Estamos viendo acá la avenida Pasco o Eva Perón, y a la izquierda la quinta del doctor Cabré, que tenía grandes plantaciones frutales. Se empieza a lotear, y en los periódicos de la época aparecía la ubicación del plano. Fíjense que en el plano aparecen las curvas de las pistas del hipódromo, que hoy existen, son calles, como Condarco o Ingeniero Mitre. Y en la parte inferior vemos la avenida Almirante Brown con su bulevar original. En el fondo vemos la forestación de la quinta del doctor Cabré. Y acá a la izquierda la avenida Pasco o Eva Perón, con los carteles donde se anuncia el loteo del hipódromo. Y bueno, acá ven ampliado el plano del loteo del hipódromo o de la quinta de Cabré, y a la derecha una imagen satelital. Otra de las quintas era la quinta de Delfino, que era un importante empresario naviero que construye ese edificio en 1870. Pero su esposa nunca la conoció porque muere como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla. Así que bueno, nunca pudo vivir ahí su esposa. Lamentablemente, esta casa se tiró abajo, esta quinta, y bueno, hoy está instalado ahí en la clínica Juncal. Cercano a esta quinta estaba la de San Blas, que pertenecía a la familia Cower, que bueno, se la conocía como la quinta de las estatuas, también sobre la avenida Almirante Brown. Vamos ahora al Palacio Sancinena, que sería el conocido como Comercial de Temperley. De lo más destacado, bueno, originalmente pertenecía a la familia Antonio Pestalardo, que ocupaba esta quinta 2 manzanas, de Almirante Brown a Santa María de Oro y de Cangallo a 14 de julio. Pestalardo
que se lo había vendido anteriormente, uno de los vendedores fue Jorge Temperley. Después se lo va a comprar en 1888 Gastón Sancinena, que estaba casado con Jane Simpson, que tuvieron 5 hijos, y es él el que construye la mansión que hoy conocemos como colegio, que tenía un estilo Tudor. Después, en 1890, la empresa, la Constructora del Sur, la va a rifar y lo van a ganar unos funcionarios de la cervecería Biecker. Después va a pasar a mano de Pastor Obligado, que era el hijo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en 1893, cuando se produce la Revolución Radical, van a llegar acá los revolucionarios y van a instalar su base, su cuartel, en lo que hoy sería el Comercial de Temperley. Así que bueno, es también un edificio realmente histórico. Habría mucho para mencionar, pero por razón de tiempo sigo adelante. Hoy es el Comercial de Temperley, ¿no? Como vemos acá. Esta sería la parte trasera y el parque, y esta es la fachada principal. Otro de los planos interesantes de 1898, donde vemos la edificación de la época, y ahora pasamos a la parte oeste. Vemos la iglesia presbiteriana San Andrés, que en 1911 se compra el terreno y se va a construir en 1913 este templo por los constructores y arquitectos Basset, Smith y Colcourt. Se va a inaugurar el 2 de marzo y es un lugar de encuentro de la colectividad escocesa. En lo que hace a las escuelas públicas, también voy rápido porque no hay tiempo, simplemente las menciono. La escuela número 2, que está sobre la actual, tuvo varios lugares, pero hoy se encuentra en la avenida Pasco o Eva Perón. La escuela número 3, que es de 1877, en Temperley Oeste. La escuela 36, la escuela 37, la escuela 40, 45. Bueno, tendríamos varias escuelas públicas como para mencionar. El Hospital Español, bueno, acá también intervino, como ya dijimos, el constructor Juan Moliné. No me da tiempo para explicar. La Quinta Mandisoví, nació en 1864, era entrerriano, doctor en jurisprudencia, diputado nacional, ministro de Justicia, Instrucción Pública. Está ubicado sobre la avenida 9 de Julio, falleció en 1920, después lo compra la familia Emanueli, después va a ocuparlo el Sanatorio Mouchet, y hoy en ese lugar se encuentra el Jardín de Infantes del Colegio Belgrano. El Instituto Manuel Belgrano, de los hermanos corazonistas, ahí tenemos al hermano Mario, el prestigioso hermano Mario. En 1913, el capellán de Temperley, el Víctor Bocci, advierte que se necesitaba alguna escuela católica en la zona, y bueno, va para que los niños puedan tener una educación católica, va a inaugurar un colegio parroquial, y con algunas familias de la comunidad adquieren un lugar. Así que en 1920 se inaugura en terrenos, y en 1932 asumen la dirección y la administración los hermanos corazonistas o los hermanos del Sagrado Corazón. Otra de las quintas de Pablo Richeri, que nació en Santa Fe, en San Lorenzo. Se va a casar en 1901 con Dolores Murature. Fue militar, ministro de guerra en la segunda presidencia de Roca. Recordado por la ley de servicio militar obligatorio en 1901. Falleció de una neumonía a los 76 años, en 1936, y hoy funciona en ese lugar el colegio William Shakespeare San Agustín, que está sobre la calle Lavalle al 100, que fue creado el colegio en 1922. Otra de Daniel Martínez Paz, donde hoy se encuentra la escuela técnica, voy rápido por el tiempo. La Quinta de Huergo, vemos ahí una imagen diseñada
por el doctor Oscar de Masi, justamente la Quinta del Huerto es la que hacíamos referencia de esos importantes viñedos de 1888. En 1908 esta chacra se va a lotear. La Quinta de Ledesma, que estaba sobre la calle Fernández y Mex, en este lugar se encuentra el colegio alemán, tampoco vamos a mencionar más porque no tenemos tiempo. Villa Grampa, de Bernardo Grampa, en Suárez y General Paz, construida en 1910, de un estilo italiano, que con su importante también forestación. La quinta de la familia Arancedo, en Mex y General Paz, que lamentablemente se demolió, de un estilo andaluz, de un estilo español. Bueno, esto se demolió y hoy está construida en ese lugar estos departamentos. La quinta Villa Sara, de la familia Delfino Méndez, de las calles Guido, Avellaneda, Suárez y Liniers, que fue loteada en 1938. Y bueno, esto tampoco lo digo porque no hay más tiempo. Todas las quintas se fueron loteando, de esas quintas fueron apareciendo los barrios y las villas, como la Quinta La Perla, La Peregrina, Gascón, que dieron origen a Villa Cabré, Villa La Perla, Villa Sastre, Villa, Villa Galicia, Barrio San José, que no da tiempo como para explicar. Las plazas, los clubes, que tampoco voy a explicar porque no hay tiempo. Menciona el Club Temperley porque sí, de todas las instituciones, como el Lawn Tennis, el Queens, ¿no? Entre otros, bueno, el Club Temperley, podríamos decir que es el más importante de esta ciudad. Tampoco vamos a hacer la reseña porque no hay tiempo. En 1924 aparecen los colectivos, mencionadas como las antiguas chanchas. Vemos acá una imagen de la calle Mex y Avellaneda. Este edificio se acaba de tirar abajo. Vemos acá los tranvías y los primitivos colectivos. Otra imagen de colectivos sobre la avenida Mex y los colectivos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen en una de las tantas inundaciones. La estación de Temperley, en 1925, cuando aparecen las 4 vías. Esta imagen vemos la estación de Temperley, las primitivas locomotoras y toda la forestación que tenía la primitiva chacra de Jorge Temperley y después, para esta época, lo que sería la quinta de Nicolás Avellaneda. Bueno, en 1925, como ya dijimos, aparecen ya las 4 vías y en este año de 1925 llega a la Argentina el príncipe de Gales, que llega también a la estación de Temperley, por eso, bueno, lo menciono como una de esas fechas. En esta década del 20 tenemos esta imagen aérea de Temperley, donde vemos la avenida Almirante Brown con su bulevar original, que hoy ese bulevar no existe. Vemos la Quinta Delfino, donde hoy se encuentra la clínica Juncal. Vemos la estación de Temperley, vemos la avenida Mex, vemos la capilla del Huerto, el colegio del Huerto y bueno, la edificación que había, que era bastante importante para la década del 20, y sigo porque no tengo más tiempo. La parroquia Nuestra Señora de la Paz, que deriva de la capilla del Huerto, de esa primer capilla de Temperley, que se inaugura en 1931 y no tengo tiempo para explicar. De las plazas tampoco, no tengo tiempo, pero sí voy a mencionar que dijimos que Temperley no tenía plaza, pero de lo que era una playa de cargas o de maniobras, el Ferrocarril del Sur lo cede para crear ahí, en 1833, la plaza conocida de Temperley, pero con el nombre de Ministro Canning, que en 1988 se cambió por el nombre de Comandante Tomás Espora.
Bueno, no voy a hablar de las plazas, como ya dijimos, porque no hay tiempo. En 1949, por la colectividad rusa, aparece la Iglesia Ortodoxa Rusa en la calle Anchorena, 665, en Temperley Este. Y por último, así ya lo dejo tranquilo, en 1965, el pueblo de Temperley es declarado ciudad por ley provincial 7130. Así que bueno, llegamos hasta acá. Espero no, traté de ser lo más rápido posible. Bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias por la atención y perdón por lo largo. Te quería decir que podemos organizar más encuentros. Ahora que nos hiciste esta introducción a la historia de Temperley, quizás podríamos hacer por temáticas más específicas, o sea, como te están diciendo, los clubes del partido, las plazas del partido, y bueno, y vamos pensando. Sí. Les quiero avisar que el mes que viene, Fon, que es miembro del Instituto Histórico Municipal, nos va a hablar justamente sobre Belgrano, sobre Juan Belgrano, que fue por unos días gobernador de la provincia de Buenos Aires. Justamente nos va a hablar sobre documentos inéditos, así que va a desarrollar un tema muy importante, así que después lo vamos a anunciar para que todos puedan participar de su exposición. Dale, Alfredo, bárbaro. Así que bueno, hay que dejar lugar a otros, para variar un poquito. Bueno, ¿qué te parece, Alfredo, si habilitamos un espacio de preguntas? Sí, lo podemos hacer a través del chat, o si no, si alguno se anima, se desmutea y te pregunta. ¿Cómo no? Yo propongo un aplauso online. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo. No, yo quiero decir solamente que alguien puso que el Palacio Sancinena tenía los vitrós que representaban las obras de Shakespeare. Sí, es verdad, pero de esos vitrós no queda nada. Se lo robaron todo. Todo se lo robaron. Quiero aclararlo porque trabajé durante 30 años en el comercial de Temperley y es como que se fue desmantelando todo ese hermoso edificio que había, y el incendio contribuyó al resto. Así que lamentablemente se perdió todo. Simplemente fue como una especie de pantallazo y relevamiento de las quintas y algunos edificios, porque hay muchos que no mencioné tampoco, ¿no? Muchas quintas. Pero bueno, quizás sirve para que otros investigadores puedan profundizar en la historia de muchos de estos edificios que lamentablemente la mayoría de ellos ya no están, ¿no? Y los que están, tratar de preservarlos. Por eso en el Instituto Histórico Municipal queremos, a partir del año que viene, con placas, tratar de identificar los edificios de interés histórico para que no solamente se conozcan, sino también para que los vecinos y habitantes de Lomas o de otros lugares también los puedan reconocer y proteger. Y Villagrampa está, y lo tiene la familia, y está conservada. Sí, hay varios edificios. La parroquia Sagrado Corazón, ¿no? Tanto la quinta como el templo, ¿no? Por mencionar algunos. En la capilla del Huerto también. ¿La capilla rusa se puede ir a visitar? ¿No sabes? En una época venían solamente a celebrar misa, pero actualmente no sé si están viniendo. La verdad que no, o sea, ellos tenían los domingos a la mañana,
Habría que ver algún domingo a la mañana si sigue viniendo alguien. La verdad que no sé. Hace unos años sí. Hola, quería hacer una pregunta. Sí. Y mi nombre es Carlos, yo soy fileteador, también doy clases de fileteado en el municipio de Lomas. Yo vivo en el barrio acá en Temperley, entre Villa Galicia y La Perla, y en las calles donde yo estoy viviendo, yo vivo en la calle Lituania y Golondrina, es en Temperley. Justo en la esquina de mi casa, hace muchísimos años, que ahora ya el terreno ya está todo loteado, pero existía un tambo. Te estoy hablando de hace 50 años atrás. Usted podrá averiguar realmente a quién perteneció, porque la familia eran lituanos y quedaron los nietos, que bueno, viven ellos, pero después al lado hay justo en la esquina que lotearon, están los Boy Scouts, los Scouts Murature se llama, la agrupación Murature, en la calle Quilmes y Lituania. Y me gustaría saber la historia de esa esquina, porque yo me acuerdo que mi papá me contaba que en esa esquina había un tambo, ¿no? En todo ese terreno, y había un equipo de fútbol que se llamaban los Lecheros, y donde está el Fortín de Temperley, donde el club de Temperley compró a 5 cuadras, había otro equipo de fútbol que se llamaba estoy hablando de hace 50 años atrás. Bueno. Depende, por eso, las antiguas mensuras, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, siglo XIX, esa mensura ya señala quién eran los primitivos estancieros. Después hay mensuras de las primitivas chacras. Y después están también los loteos de las quintas. Habría que ver, eso está en los planos de loteos, quienes fueron los últimos propietarios justamente de esa manzana. Habría que ver justamente de la época que vos necesitas ubicar ese plano de loteo que está. Me tendría que fijar si lo tengo, para ubicar quién eran los propietarios, ¿no? Por eso depende bien. Alfredo, sí. Discúlpame, era el tambo de Bordoli. Bordoli. Sí. Porque en esa zona estaba el tambo de Bordoli, también estaban por ahí los hornos de Vago. Sí, pero del otro lado estaban. Del otro lado. Villa Galicia. Sí. Por Villa Galicia. Sí, por la zona de la... pasando Villa Cabré, en uno de los planos de loteo aparece horno de ladrillo, claro. También es en esa zona, que no era de Vago, no sé de quién pertenecía, pero decía horno de ladrillo. Por eso habría que ver los planos de mensura, los planos de loteo, que ahí aparecen los nombres de los propietarios para poder Claro, yo me acuerdo que la señora se llamaba Elena, doña Elena, que falleció, no sé, creo que tendría 96, 97 años cuando falleció ahora 10 años, la señora, y quedaron los nietos. Lo que puedes hacer después, mandar un mail al mail del Instituto Histórico, que estaba en el afiche, y después ahí nos comunicamos. Si te parece, para no extenderlo por ahí. Sí, está bien, me gustaría más que nada conocer un poco. Ahí y después nos ponemos en contacto. No solamente el aporte mío de cualquier integrante del instituto, como por ejemplo Norberto, recién el que habló fue Norberto Candaosa, que también sabe mucho de todos estos temas. Bueno. Palmieri, cualquiera, yo no soy el único. ¿Hay un Facebook del instituto? Sí, está todo. En el afiche, en la propaganda que recibiste, ahí está el Facebook, el mail, está todo. Ajá. Sí, porque a mí me mandaron reenviado para la reunión. Por eso digo, quería saber el Facebook del instituto, que es, pongo directamente Instituto de Investigaciones
del municipio de Lomas. Margarita, ¿está Margarita por ahí? Está Margarita. No hay ninguna Margarita. Ella es la que lleva el Facebook del instituto, pero bueno. Bueno, lo busco. Si no, se puede escribir al mail del instituto, que es institutohistórico-lomas-zamora@gmail.com. Sin la D. Instituto Histórico Lomas Zamora @gmail.com. Alfredo, sí. te hago una consulta. Ahí lo puso Elizabeth abajo. Te hago una consulta, Alfredo, vos por ahí estás más al tanto. ¿Te acordás que hace finales de los 90, por ahí más o menos, andaba circulando el proyecto de separar Temperley de Lomas? La franja, sí. Había varias denominaciones. Uno era la franja. Sí. Todo eso era uno de los que ha quedado en la nada. De hecho, fuimos a alguna conferencia cuando la vieja sala del Banco Provincia estaba la exposición permanente de Duccini y algo se había hablado, creo que en la sede de Luz y Fuerza de Temperley, unas jornadas que tuvimos Carlos, vos y algunos de los que estamos acá, más jóvenes obviamente. Sí. En la década del 90, en toda la provincia de Buenos Aires, se empezaron a dividir los grandes partidos, ¿no? Así surge también la división Esteban Echeverría, aparece toda la parte del Partido General Sarmiento, los partidos de la costa, lo que era General Lavalle, se empiezan a dividir, o también se le cambian los nombres. Por ejemplo, el verdadero nombre de la droguera Almirante Brown, como nadie decía Almirante Brown, todos le decían, ¿dónde vivimos? Yo vivo en Adrogué, pero el verdadero nombre era Almirante Brown. Entonces la década 90 le cambian por el nombre de Adrogué. Bueno, en esa década también, cuando surge inclusive dividir al partido de La Matanza por la cantidad de habitantes que tenía, después no se hizo, pero bueno, Temperley entraba también en esa división, pero son decisiones políticas que después no se llevaron, no se concretaron. Sí, yo no me acuerdo el nombre de una de las personas que habló, pero que era partidario, una movida importante era de dividir el partido. Sí. Vale, porque sí, perdón, te agrego alguna información sobre ese tema, Blaustein. Sí, cómo no. Uno de los dirigentes de ese movimiento es un compañero de Almirante Brown, Hugo Iraizos. Seguramente vos lo has escuchado, porque además presidió una organización que lucha por la división de los municipios. Y el municipio de La Franja preveía dividirse por Garibaldi y Cerrito hasta el límite con Almirante Brown, por eso es La Franja. Se queda con San José, Temperley, Turdera y Lavallol. Pero bueno, es demasiado ambicioso para los varones del conurbano. Así que se presentó 14 veces. Una vez cada 2 años en la legislatura el proyecto y todavía no prosperó. Más o menos esa es la síntesis que te puedo arrimar. Sí, gracias, Jorge. Yo me acordaba, no me acordaba el nombre de esta persona, pero yo me acuerdo que se había tratado. El año que viene no nos vamos a meter en este tema de división del partido, pero el Instituto Histórico Municipal vamos a justamente a desarrollar la investigación para concretar y definir definitivamente los límites de las localidades, que en algunos casos no están bien definidos. Entonces, bueno, es el compromiso que el Instituto Histórico Municipal asume para el año que viene para definir bien los límites entre los distintos localidades, como por ejemplo
Algunos dicen que el Club Temperley es Turdera y otros que el Club Temperley es Temperley, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones difíciles, pero bueno, va a haber que definirlo, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Así que es un desafío para el año que viene. Y cuando terminemos con esto haremos otra exposición. Yo tenemos mucho para poder organizar. Yo quería mencionar el tema que ahora refiere Graci, que no es menor, sobre todo como vecino de Turdera. Bueno, Font me ha designado embajador, así que yo estoy feliz con ese título nuevo que tengo. Pero los límites de Turdera, por lo menos del este y del oeste, se discute si es Frías o si es el Arroyo del Rey, o fue el Arroyo del Rey. Y del lado de justamente del Colegio Belgrano se discute si es la calle Vicente Fidel López o es las vías del ferrocarril. En ese caso, el Club Atlético Temperley, el campo de Finky, el Colegio del Huerto y el Colegio Belgrano, todo eso pertenecería a Turdera. Pero bueno, es un tema para investigar. Lo dejamos para otro momento. Ahora va a tener que cambiar el título. Se le interese. Alfredo, sí. La localidad de Turdera tiene los límites de las tierras propiedad de las hermanas Turdera. Claro. Así que el límite este es Vicente López y el límite oeste es el Camino de las Tropas o Frías, ¿no? El Arroyo. Está bien. Y 9 de julio como límite norte. El sur será el límite con el partido de Almirante Brown. Pero lo dejamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Perdón, una consulta, porque he escuchado dos cosas. De la gente tradicional, antigua, lo ubicaba por Temperley, pero algunos dicen que era en Turdera. ¿Dónde era la casa, o en qué localidad está ubicada la casa de la famosa Madre María? Yo justamente no la mencioné, porque está sobre la calle, la avenida 9 de Julio. Por eso está justo en la definición. Es lo mismo que la casa de Preti, que también está sobre la calle 9 de Julio. Para no entrar en estos pleitos, si la de Preti y la de la Madre María es Temperley o Turdera, no lo mencioné justamente para no entrar en esta discusión. Pero la de la Madre María está justamente sobre la calle 9 de Julio, casi llegando a la avenida Hipólito Yrigoyen. Yo recuerdo que mi abuela contó que su madre, que hacia 1915 había quedado, como se decía entonces, tullida, postrada en una silla de ruedas, la habían visto todos los médicos habidos y por haber, y era una severa, y no tenía retroceso ni solución ninguna, ¿no? Al contrario. Pero la señora vivió 20 años. Y en un momento determinado dijeron, probemos lo último que hay, que es la Madre María. Y la llevaron. Y mi abuela recordaba, yo de ir con ella en automóvil, que cruzando las vías de Hipólito Yrigoyen, llegando a una calle que da en diagonal hacia la estación de Temperley, ella recordaba, no sé cuánto estaba de lúcida exactamente en su ubicación del espacio, decía, por acá estaba la casa de la Madre María. Para mí siempre estaba en Temperley, pero por ahí es en Turdera, por eso era una consulta que no tiene importancia. No, justo estamos con Jorge Origone, que es de Turdera y defiende su pago. Y los que somos de Temperley defendemos de nuestro lado. Por eso es un tema que lo dejamos para otro momento, para no empezar a tener diferencias. Bueno, tengan dos mitad cada uno, mitad de año cada uno, que es un buen marketing. No, a ver, Elizalde, perdón, digo esto y me callo la boca. La Madre María, el museo y la casa de la Madre María, Religión Cristiana Argentina, está en 9 de julio 750, y eso es dentro de Vicente Fidel López, así que no está en discusión que es Turdera. La discusión es entre Vicente Fidel López y las vías.
La Madre María es de Turdera. Les guste o no les guste, eso no está sujeto a discusiones. Próximamente lo veremos. En todo caso dejamos a la Madre María. Yo como no soy del lugar, no tengo ubicación de las calles, así que cuando se haga el tema con un plano lo vamos a tener claro los que somos extranjeros. ¿Qué dice el hermano Mario? Eso. Iba a opinar de que es muy difícil decir que el Colegio Belgrano está en Turdera. Sí. Sobre todo por el banderín. Exactamente. ¿No? Si no, está mal el banderín. Es muy difícil decir que de hoy pasa a ser de Turdera y deja de ser Temperley, cuando toda la vida fue el Colegio Belgrano de Temperley. Claro. Es un agregado. Pero bueno, se lo dejamos a Alfredo para que nos explique mejor. Gracias por la invitación, Gracias, Alfredo. Alfredo, para poner un poquito de humor, la ventaja es que las iniciales siguen siendo las mismas, sea el Club Atlético Temperley o el Club Atlético Turdera. El banderín no cambia. No, momento, no vamos a cambiar el nombre. Es para poner un poco de humor nada más. Está buena la reflexión. Muy bueno. No, yo hablé del banderín del Colegio Belgrano, que a los egresados se les pone Colegio Belgrano de Temperley abajo. Entonces, por eso. Sí. Igual para los hinchas de Temperley, el Centenario Fútbol Club estuvo en donde hoy está la fábrica FAL, sobre la calle Sapiola en Turdera, pero bueno, eso es ya historia. Después se trasladó. Pero bueno, Temperley de 1870. Claro. Alfredo, Adrián Lisi, que te quería decir algo. Los talleres del ferrocarril, que hoy forman parte también del predio del Colegio Belgrano, siempre fueron los talleres del ferrocarril en Temperley, ¿sí? En la localidad de Temperley. Para mí el límite es la vía, pero bueno, es cuestión de estudio. Yo tengo el plano de Turdera primitivo, así que ahora me voy a fijar, lo voy a buscar. No te metas en ese tema, Elena, porque tenemos acá a Jorge Oridones que tiene los antecedentes. Es para otro día, déjalo. Bueno, acá el doctor Adrián Lisi, que es abogado del ferrocarril, con buen fundamento está diciendo que toda esa zona de la vía del ferrocarril lo denominan Temperley. ¿No, Adrián? Sí, es así, siempre fue así, pero bueno, para mí esto es una novedad, y que me quieran cambiar el colegio de Temperley a Turdera también, pero muy interesante. Creo que habría que ampliar por tema, Alfredo, para poder enriquecer la charla, porque es muy amplio, pero excelente. Con los nombres ferroviarios no podemos confiar mucho. Los talleres Banfield, que nosotros conocemos como Talleres Escalada, siempre tuvieron como nombre Talleres Banfield, nunca estuvieron en Banfield, estaban en lo que hoy es Escalada, pero que antes era el partido de Barracas. Nunca estuvieron esos talleres dentro del partido de Lomas. Sin embargo, se llamaban en castellano y en inglés Banfield. Bueno, es un tema largo, Ivana, ¿qué va a hacer? Para otro momento. Interesante. Es apasionante, Alfredo, la historia, como dice Carlos, la historia del terruño, la historia local es muy apasionante porque habla de nosotros. Así que, bueno, da para mucho, así que podemos ir proyectando para el año que viene, ¿no? En estas jornadas que tenés pensado junto al instituto, en hacerlo bien extensivo y abarcar temáticas diferentes como las que vienen aportando ahora. Alfredo, te agradecemos de corazón este espacio de encuentro a vos y al Instituto Histórico Municipal, este espacio de encuentro y todos los espacios de encuentros que fueron generando desde siempre. Para nuestros estudiantes del profesorado de Historia es una experiencia enriquecedora y aún más para nuestras estudiantes del profesorado de Educación Primaria, que suelen acompañarnos en todos
los eventos que desde el profesorado de historia organizamos, porque entienden la importancia de la enseñanza de la historia local. Así que bueno, te queremos agradecer, Alfredo, a vos y al instituto, a Carlos, que siempre está con nosotros también, siempre acompañándonos, siendo nuestro tutor. Y a todos los presentes, a los vecinos, a las vecinas, a los miembros del instituto, a los profesores. No quiero dejar de mencionar a nadie, pero bueno, en nombre del profesorado les doy las gracias. Les quiero contar que el video de la grabación de la exposición de Alfredo la vamos a subir al canal de YouTube del profesorado para que cuando quieran lo puedan volver a ver. Así que bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor todo lo que vos hacés, primero porque te adoramos como docente y tu don de gente, y después porque siempre estás generando espacios de encuentro, en la presencialidad y ahora desde la virtualidad. Bueno, el agradecido soy yo y agradezco también la participación de todos ustedes que se tomaron este tiempo para escucharme. Espero que haya servido y ojalá que sea motivador como para entusiasmarnos con la historia de nuestra ciudad, que es Temperley, y de nuestros edificios, de nuestros barrios. Así que enormemente también agradecido. Bueno. Muchas gracias. Nos dejamos. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao, muchas gracias. También va a estar en el YouTube del instituto, en el Facebook se va a subir. Bueno. Bueno, yo lo tengo. Exacto. Que se venga la película de Temperley, ¿no? La película documental de Temperley. Próximamente, como dice. Sería bueno, ¿no? En Netflix. Así es. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Que tengan una muy buena noche. Gracias y felicitaciones. Gracias a todos. Gracias. Chao.